sean todos bienvenidos esta noche a este segundo foro, a este segundo día de diálogo en este mes tan importante donde desde Atkinson, desde el Instituto Atkinson, celebramos el mes de la Biblia. Estamos muy contentos de verdad de saber, ¿verdad?, que nos estamos reuniendo para aprender, para profundizar más del libro que le da forma a nuestra fe, del libro que le da forma a nuestras convicciones y el cual contiene un mensaje que da evidencia de que ha cambiado y de que sigue cambiando vidas y transformando las historias. Este libro, ¿verdad?, que tiene tanto que decir y del cual hay tantas cosas que aprender. Nos detenemos para aprender y para dialogar al respecto. Bienvenidos nuevamente a todos. Les pedimos, los que se están conectando, pues que compartan la transmisión, que le avisen a sus amigos, que manden a los grupos de WhatsApp y que todos nos reunamos, porque el día de hoy tenemos aquí con nosotros invitados de lujos. Como la semana anterior, ahora también nos engalanamos de poder recibir a nuestros invitados. Son dos personas que personalmente admiro mucho desde que tuve la primera oportunidad de hacer contacto. Me he sentido inspirado y hoy me siento muy contento de que nos acompañen. Me refiero en primer lugar al profesor Francisco Fermín. Lo conocimos hace algunos años. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Francisco Fermín Cuevas, ¿verdad? Él lo conocimos hace varios años y siempre lo hemos visto investigando, aprendiendo. Acaba de publicar hace un año, 2 años, su libro respecto a la Biblia, la aventura, ¿verdad?, la maravillosa aventura de su historia. Y bueno, él nos apoya en algunas materias y también pues participa en las exposiciones de aquellos documentos que le han dado forma al texto, básicamente al español. Así que, hermano Fermín, bienvenido. Le dejo un lugar para que salude. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este segundo encuentro, en este diálogo. Estoy seguro que va a ser muy fructífero. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Buenas noches. Así. Muy bien, también gracias, hermano Fermín, Dios le bendiga, un abrazo hasta Ciudad de México en este momento. Le damos también la bienvenida al doctor Yatensi, que sé bien que más de uno aquí conoce, ¿verdad? Más de uno de los que se están conectando, sabemos, ¿verdad? Sabemos de quién se trata cuando hablamos del doctor Yatensi, una persona que con sus videos, con sus libros, con sus aportaciones, sus clases, nos ha edificado. Y bueno, últimamente, ¿verdad?, en este proyecto de traducción bíblica que él lidera, bueno, nos sentimos engalanados de tener con nosotros al doctor Yatensi Bonilla. Hermano Yatensi, bienvenido. Le dejo el lugar para que pues nos salude un momento. Gracias, Javi, y gracias a todos los compañeros por permitirme estar aquí en este diálogo sobre el mes de la Biblia, y también un saludo muy especial al seminario Atkinson Instituto allá en México, en Hermosillo. Un fuerte abrazo a Javi y a todos los directivos y maestros. Gracias, gracias. Pues muy bien, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Por su presencia aquí. Y bueno, más adelante vamos a tener también la participación de la profesora Esther Rocha, ¿verdad?, para comentarnos un proyecto importantísimo. Ella está aquí conectada, ¿verdad?, aunque propiamente va a participar un poquito más adelante. Pero maestra, bienvenida. Si quieres saludar, adelante. Amén. Para mí es un honor estar entre gigantes y hablar del tema más especial del mundo, que es la palabra de Dios. Así que gracias, tendremos un gran diálogo por delante. Dios les bendiga a todos. Bien, muchísimas gracias. Más adelantito ella nos va a contar un proyecto espectacular. Bienvenida, la maestra Esther. Y bueno, ¿verdad? Vamos a iniciar, ¿verdad? A los que se están conectando, pues nuevamente los invitamos a que compartan y juntos hagamos, ¿verdad?, esa transmisión algo que vaya creciendo en audiencia. Y nuevamente cualquier pregunta que tengan la pueden ir poniendo en el chat y nosotros lo vamos a ir leyendo y compartiendo y haciendo de este tiempo algo de mucho aprendizaje.
porque bueno, hablar de la Biblia, ¿verdad? Es una cuestión sumamente importante y sobre todo hablar de la Biblia en español, una traducción, ¿verdad? Que llega a nosotros y que muchas veces la tenemos en la mano, la leemos, pero ignoramos muchas veces todo lo que implica el tener un texto en nuestro idioma, un texto, ¿verdad? Que llega a nosotros y bueno, nos ha bendecido, nos ha edificado. Y yo quiero comenzar con esa pregunta, ¿verdad? Yo quisiera lanzar esta pregunta aquí a nuestro hermano Fermín, a nuestro hermano Yatensi, hablar estas cuestiones, estas razones. ¿Cuál es la razón, verdad, por la que en la historia se hace necesario un texto en español, ¿verdad? ¿Por qué no mantuvimos un texto en el idioma, en otro idioma, en el idioma original? ¿Cuál es la razón por la que nosotros tenemos un texto en español? ¿Cuáles fueron esos factores que llevaron al surgimiento de la traducción en español? Y yo quisiera primero que escuchar, ¿verdad?, al profesor Fermín y posteriormente a nuestro hermano Yatensi. Adelante, profesor. Muchas gracias, tocayo. Bueno, pues yo creo que son muchos los factores si consideramos que estamos hablando de una historia de 8 siglos, desde el siglo XIII hasta nuestros días, digamos, si empezamos con la Biblia de Alfonso X el Sabio, él tenía un proyecto de escribir una historia general, así le llamó, y dentro de esa historia general, él quiso incluir la parte del texto bíblico. Digamos, ahí había, además de razones religiosas, razones históricas. Es importante mencionar que esta traducción como tal no es una traducción completa de la Biblia, principalmente se hace a partir del texto de la Vulgata, aunque se sabe que en su corte había sabios judíos que hicieron traducciones a partir de algunos manuscritos hebreos. Por otro lado, tenemos las traducciones que los mismos judíos realizaron desde el siglo XIII, XIV, XV, que por razones, vamos a decir, litúrgicas, por la necesidad de leer la Biblia en su idioma, el castellano, o bien la lengua que nosotros conocemos como la lengua ladina, que es lo que ellos hablaban en España. Y surge la necesidad de leer el texto porque no todos los judíos entendían el hebreo. Entonces, querían leer la Biblia en su propio idioma. Se han conservado muchos manuscritos que son copias hechas por los mismos judíos sefaraditas. Y bueno, la misma Iglesia Católica tenía esa necesidad de poder tener acceso al texto, aunque estaban prohibidas las traducciones, como sabemos, a las lenguas romances. Hay una Biblia que es muy importante de la primera mitad del siglo XV, que se conoce como la Biblia del Duque de Alba, que la traduce un judío, un rabino, Moshe Arragel, y esto bajo, la protección de la misma Iglesia Católica, es la que le solicita la realización de esta versión, de esta Biblia, y bueno, ya llegamos así al tiempo de la Reforma. El siglo XVI potenció este trabajo de traducción, no solamente por la necesidad de leer la Biblia en su propio idioma, que no había un texto claro, accesible. Entonces hay una intención de tener un texto para edificarse, para los que se están convirtiendo a la fe evangélica, pero también para predicar la palabra. Y aquí hay mucho trabajo, ya más adelante hay otra pregunta que tiene que ver con esto. Entonces ahí hay razones, pues, de naturaleza, vamos a decir, eclesiástica, la necesidad de edificarse, de conocer directamente el texto en su idioma y también proclamar la palabra a través de estas versiones en castellano o después como serán identificadas en español. Muchísimas gracias, hermano Fermín. Doctor Yatensi, no sé si tengo usted alguna opinión en esta línea. ¿Cuáles son las razones, verdad, por las que nosotros tenemos una Biblia en español? Bueno, son varias. Siguiendo por la línea del hermano Francisco,
En un comienzo, en la Edad Antigua, recién se estaba formando el canon. Ya el canon del Antiguo Testamento supuestamente se había formado ya en el supuesto concilio de Yania a finales del siglo I después de Cristo, y en la Edad Antigua estaba en un proceso de formación del canon del Nuevo Testamento. Ahí no había ninguna necesidad para una traducción a las lenguas romances porque todavía no se formaban estas lenguas. Lo que importaba era conservar un listado de manuscritos en las lenguas bíblicas, en el caso del Nuevo Testamento, en el griego uncial, el griego con letras mayúsculas. Entonces, en el periodo antiguo, la necesidad era tratar de conservar manuscritos cercanos a los originales. Ya a comienzo, empezando la época medieval o terminando la época antigua, ya entre los siglos 4 y 5 se da una primera traducción que fue al latín, aunque ya se había hecho traducciones del Nuevo Testamento a un dialecto arameo llamado el siriaco por una comunidad cristiana en Siria. Ya se había intentado traducirlo al siriaco, por lo menos como un dialecto del arameo. Pero ya entre los siglos 4 y 5 se da una traducción al latín, pero el latín se consideraba como una lengua sacra. Por eso es que inclusive en estudios de ciencias bíblicas se ve el latín como la cuarta lengua bíblica por la traducción de la Vulgata Latina. Eso fue lo más avanzado que se dio. Inclusive, y había más traducciones del Nuevo Testamento al siriaco o al dialecto, un dialecto del arameo elaborado por la primera comunidad cristiana siriaca. Y con el tiempo, durante varios siglos, no se permitió la traducción a ninguna lengua romance por el tema del celo, porque la interpretación y el estudio de la Biblia estaba reservado para los monjes, el clero o la estructura de la Iglesia Católica. Y fue con la Reforma Protestante que ya se dio ese gran aporte de traducir las escrituras a varias lenguas romances. Inclusive ese fue el beneficio de la Reforma Protestante. Lutero lo hizo, después Casiodoro de Reina en el año de 1569 con la versión de la Biblia del Oso. Pero antes de eso ya hubo un intento de traducción al español. Hay una Biblia de Ferrara que es muy importante, es una Biblia más judía al español que cristiana en sí. Entonces la importancia se empieza a ver a raíz de la Reforma Protestante, porque un punto importante de Martín Lutero y también de Zwinglio, Calvino, Farel, los reformadores del siglo XVI, era conocer la verdad de las escrituras para entender la soteriología, la salvación, porque la parte importante de la reforma era volver a las escrituras, volver a la revelación que estaba escrita. Entonces es por eso que era importante entender la revelación, el testimonio de la revelación en forma escrita, conociendo las escrituras en las lenguas romances o en las lenguas vernáculas. Ese era en sí el objetivo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de una traducción a las lenguas vernáculas, al español, italiano, alemán, etcétera? Era volver a la revelación primaria que estaba en las escrituras. Esa era la necesidad y por eso se empezó a traducir la Biblia en las lenguas vernáculas. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo, ¿verdad?, que aquí estamos coincidiendo prácticamente que una traducción, ¿verdad?, al español tiene entre varios matices, ¿verdad?, que se van dando en las historias. Creo que hemos coincidido en nuestros dos invitados que hay una intencionalidad más misional, ¿no? Una intencionalidad misional de que el evangelio o de que la palabra llegue a cada pueblo en su propia comprensión. Porque, ¿verdad? Cada cultura, ¿verdad?, comprende y entiende el mensaje desde su propia idiosincrasia, de su propia forma de comprender y ver. Y qué mejor que leer la palabra en su idioma. Entonces, aquí tenemos, y bueno, el doctor Yatensi acaba aquí de señalar y mencionar a un hombre, ¿verdad?, que es Casiodoro, una persona de mucha importancia dentro de las historias de la Biblia en español. Entonces yo quisiera aquí preguntar, ¿verdad?, al profesor Fermín, propiamente, ¿verdad?, ¿por qué es tan importante este nombre que se acaba de mencionar, Casiodoro? Y bueno, lo que nos aporta y si existía algún documento, ¿verdad?, en que él utilizara para la Biblia en español. Bueno, definitivamente que hablar de Casiodoro es hablar de la
primera traducción a nuestra lengua de la Biblia completa a partir de las lenguas originales. Es importante enfatizar esto porque, en primer lugar, ya no existen los manuscritos originales de la Biblia, pero sí podemos hablar de las lenguas originales en las que se escribe la Biblia. Y uno de los méritos, porque tiene muchos esta versión, uno de los méritos de esta versión es que se hace a partir del texto hebreo, arameo y griego. Antes de Casiodoro solamente existen versiones parciales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia de Casiodoro, conocida también como la Biblia del Oso, será la primera Biblia en español completa a partir de las lenguas originales en las que se escribe la Biblia. Nace además en un momento muy importante de expansión de la Reforma Protestante, pero además la Biblia de Casiodoro será el primer clásico de nuestra lengua española. Hay que recordar que Cervantes, a principios del 17, es cuando publica el Quijote, pero realmente, y con justa razón, lo han dicho muchos intelectuales, entre ellos no hay que olvidar la opinión de Monsiváis al respecto. Él defendía mucho esta tesis de que Casiodoro debe considerarse como el primer clásico de nuestra lengua española, por ese despliegue extraordinario que hace de nuestra lengua, y que además se va a convertir en el texto más leído en los últimos siglos en el contexto hispano evangélico. Entonces, hablar de Casiodoro es hablar de un parteaguas en la historia de las versiones, y por todas las revisiones que se han realizado a partir de esa traducción en el año 1569. Muchísimas gracias. A partir de él, ¿verdad? Entonces tendríamos pues toda una tradición que se conocería como esta tradición Reina Valera. Y bueno, yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Una Biblia, ¿verdad? De Reina Valera. Y la hemos leído, la hemos compartido y se convierte esta Biblia, ¿verdad? Propiamente en el estandarte, el que nos ha formado la fe. De niño yo leía la Biblia y la que yo leía era la Reina Valera. Y bueno, sin embargo, no podemos decir, ¿verdad? En una traducción, no sé, doctor Yatensi, si podamos hablar de que en una traducción existe algún peligro, exista algo que observar. Y bueno, la pregunta sería si existe alguna ventaja o desventaja hablar de alguna traducción a un idioma, en este caso al español. Bueno, las traducciones son muy complejas y hay un grado alto de subjetividad. Yo siempre le digo a mis alumnos, siempre defino la lengua es la expresión mental de una cultura. Las lenguas no son mecánicas ni estáticas, son dinámicas. Las lenguas van acompañando el desarrollo cultural de una sociedad. Las lenguas son vivas y yo siempre pongo un ejemplo. La palabra, el concepto de mesa no existía hasta que apareció la primera mesa. Cuando aparece la primera mesa, el primer objeto, instintivamente, en forma inconsciente, la cultura tuvo que también inventar un concepto, una palabra que se llama mesa, para hacer relación con el objeto que ya existía. Entonces, las lenguas son expresiones culturales que van caminando con el desarrollo de una sociedad. Y tratar de ver una traducción perfecta no existe. Siempre dicen los lingüistas que la mejor traducción de una lengua moderna a otra moderna, estamos hablando de dos modernas, solamente se logra rescatar el 85% del primer sentido. No se diga cuánto se va a perder cuando se traduce de lenguas muertas, como el griego, el paleohebreo, cananeo, después el hebreo aramizado, el arameo, el latín, al español, al inglés. Uy, ni me lo pregunte, ¿cuánto se va a perder? Entonces, es obvio que en ese momento la primera traducción al español, la Biblia del Oso con Casiodoro, es un aporte gigantesco, ya sea para la lengua, para el castellano, para el español y también para la teología.
Pero si miramos este aporte desde ahorita, del siglo XXI, es obvio que esa traducción ya está muy desactualizada, tanto lingüísticamente hablando como teológicamente hablando. Porque ahorita hay otras formas de traducción mucho más dinámicas, mucho, pues se puede decir, tratando de ser más exactas que las traducciones antiguas que eran más literalistas. Ahora, en cuanto a la versión de la Biblia del oso, siempre se ha dicho que Calcedrón usó para el Antiguo Testamento un texto masorético, es obvio, era lo que existía disponible para traducir. Y para el Nuevo Testamento el texto receptus, el texto recibido, que es un conjunto de manuscritos bizantinos que venían de Constantinopla, que son más tardíos que el texto críticos, que son alejandrinos. Entonces, ya al usar el texto receptus, ya es algo que ha sido superado con el texto crítico. Y otro punto, mire, acá hay una tesis que yo siempre la he defendido y la voy a defender. Cuando se examina lingüísticamente la Reina Valera, y no se diga la Biblia del oso, hay mucha influencia de la Vulgata latina. Elemental. Miremos el perfil académico de Casiodoro, de Reina. Casiodoro era un curita que sabía latín, y en la formación de los sacerdotes antes de la Reforma Protestante, la lengua que se estudiaba en los conventos era el latín, no tanto las lenguas como el griego, el hebreo, el paleohebreo, los dialectos del arameo. Entonces, se ve la influencia directa de la teología de Jerónimo en el latín, con consultas de manuscritos antiguos, como el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto Receptus para el Nuevo. Entonces, yo veo que hay más influencia de la Vulgata latina con consulta de palabras de término, tanto en griego como en hebreo. ¿Por qué? Porque se ha hecho demostración de la influencia lingüística del latín al español antiguo en la Biblia de la versión del oso, y no se diga en la Reina Valera. Entonces, pero igual, yo respeto a Casiodoro porque su aporte es gigante, él no tiene la culpa, hay que seguir revisando la Reina Valera y actualizándola. Ahora hay nuevas versiones que superan la Reina Valera por las nuevas dinámicas de traducción. Los que saben lenguas antiguas, y usted lo sabe, Javier, que una traducción del griego directamente al español en forma literal se puede perder el primer sentido de toda la frase, porque el griego se escribe desordenado por los casos. Una palabra se puede decir de varias formas diferentes dependiendo de la función gramatical que desempeñe la palabra en la oración, caso nominativo, acusativo, vocativo. Traducir literalmente el griego a una lengua como el castellano, que no tiene casos, literalmente es imposible. Porque el griego como el latín se escribe desordenado, hay que armar bien la oración para poder traducir. Entonces, la Reina Valera representa una traducción muy literal, que es un gran aporte de tratar de rescatar lo que significa cada palabra, pero corre el riesgo de perder el sentido exacto de la oración. Ahora las nuevas traducciones ya no aplican una traducción textual literal, sino buscando el sentido de la oración, aunque se cambie un poquito el significado de las palabras. Excelente, muchísimas gracias, doctor Yatensi. Definitivamente, ¿verdad? Tenemos que hablar pues de estas traducciones contemporáneas que hablan más de esta equivalencia dinámica. Esta equivalencia dinámica que le van dando un sentido, ¿verdad? Más que un literalismo a la traducción bíblica. En esta línea, hermano Fermín, doctor Fermín, ¿usted piensa que exista, ¿verdad? ¿Qué nos puede, como usted que conoce mucho la tradición Reina Valera, qué nos puede comentar aquí alguna ventaja o desventaja de esta versión que nos ha formado? Adelante. En primer lugar, hay que tener presente que cada versión es hija de su tiempo. Entonces no podemos juzgarla con nuestros parámetros actuales. En su momento es la mejor traducción en español. No hay otro referente, no hay otro contraste. Y bueno, si lo comparamos con las versiones actuales, pues claro que hay muchas diferencias abismales, pero yo defiendo la parte de que es una versión que se produce en un momento muy importante. Además, Casiodoro está siendo perseguido, es una Biblia que nace en el exilio,
Él sabe que puede morir en cualquier momento, no cuenta con los recursos económicos para un proyecto como este. Le lleva casi 12 años hacer esta traducción. Imagínense, estuvo en muchos lugares de Europa en este periodo, en ese lapso. Pero además, yo sí difiero un poco en cuanto al tema del latín, porque claramente Casiodoro nos dice en su prefacio que él consultó no la Vulgata, aunque la conocía, que esto es algo que no se puede cuestionar, que todos los que venían del catolicismo pues tenían contacto con la Vulgata, pero hay otra edición muy importante, la de Santes Pagnini, que en su momento está reconocida como una de las mejores traducciones al latín, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante. Entonces, Casiodoro sí consulta esta Biblia. Casiodoro además tenía conocimiento del texto griego, como ya lo dijo nuestro hermano Yatensi. También en el prefacio él menciona que consulta la Biblia de Ferrara, que fue editada en 1553. Es una Biblia de judíos para judíos, sobre todo en el tema de los verbos, que es muy complejo. Él lamenta, y lo dice en el prefacio, no haber alcanzado a tener en sus manos, antes de la publicación de Casiodoro, la recién publicación de una Biblia en siriaco. Esto quiere decir que de alguna manera Casiodoro tenía la posibilidad en su momento de leer este texto y poder entender algo, no sabría decir cuánto, pero no hay que olvidar que Casiodoro además sabía inglés, francés, español. O sea, era un hombre muy preparado. Viene de un monasterio cuya tradición, perdón, tiene que ver con el trabajo de la traducción de los monjes jerónimos. Entonces, creo que hay que defender mucho este punto de que él es hijo de su tiempo. Ahora, él además se sirve de alguna manera del trabajo de Juan Pérez de Pineda. Él lamenta que no llegue a sus manos la segunda edición de su Nuevo Testamento. Seguramente tuvo contacto también con el Nuevo Testamento de Encinas. O sea, él no parte de cero, ¿no? Y creo que esto es algo que hasta nuestros días, todo aquel que se dedica al trabajo de la traducción sabe que es así. Eh, Hay todo un antecedente. Ahora, ya para la segunda mitad del siglo XVI, no hay que olvidar que además de que ya hay un texto griego y ya lleva por lo menos 2, 3 reediciones, y es el que se va a llamar Textus Receptus hasta el siglo XVII. O sea, en el siglo XVI, el texto que es el texto de Erasmo de Rotterdam, que se publica un año antes de la Reforma, tiene ya varias reediciones. De hecho, la segunda edición, la de 1519, es la que va a usar Lutero para traducir del griego al alemán, su Nuevo Testamento. Y se va enriqueciendo conforme se van descubriendo nuevos manuscritos o se coteja con otras ediciones. Por ejemplo, a mediados del 16 hay una edición que se coteja con el Nuevo Testamento que publicó el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que forma parte de la Biblia políglota. Y es un texto, no hay otro texto, digamos, que sea accesible en el siglo XVI. No es el texto crítico que hoy conocemos, pero no hay otro. O sea, se tiene que echar mano de las herramientas que hay. Vaya, yo a veces imagino que si Casiodoro fuera de este tiempo, él no tendría reparo o límite en consultar todo lo que tenemos hoy a nuestra disposición. O sea, él tiene que echar mano de lo que está ahí. No es que él eh, se limite o él excluya algún tipo de fuente o material, ¿no? Digamos, no hay otra Biblia mejor en su momento. Y él mismo reconoce la necesidad de que se revise, porque con esto él nos muestra que no está haciendo un trabajo, vamos a decir, infalible, que carezca de error. Él mismo invita a que se haga una revisión de su trabajo. A veces muchos lectores hasta el día de hoy tienen la idea de que cuando leen cualquier revisión de Reina Valera o cualquier Biblia, es como si las palabras en hebreo y griego
tienen una palabra que corresponde en español y que expresa cabalmente lo que se quiso decir en la lengua original, ¿no? Lo que han leído durante años o lustros o décadas, eso es lo que literalmente se leería en hebreo o en griego. Pero no es así. O sea, como bien lo decía nuestro hermano Yatensi, el tema de las traducciones es algo muy complejo. Lo que se dijo en la lengua semítica no siempre es fácil expresarlo con una palabra en español o lo que se dijo en griego. Yo les pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, la palabra alma, cuando leemos alma en hebreo, perdón, en el Antiguo Testamento, traducción de Nefesh, tenemos la idea de que alma es algo intangible, ¿no? Las emociones, el pensamiento, la voluntad. Curiosamente, esa definición que damos de alma es más platónica, aristotélica que bíblica, porque la Nefesh, para un semita, muchas veces implica todo el ser, incluyendo el cuerpo, ¿no? No solamente el pensamiento, no solamente la voluntad. Entonces, como cuando leemos el alma que pecar esa morirá, suponemos que nada más está hablando de esa parte intangible en el ser humano, pero es como si leyéramos el hombre que peque, ¿no? El ser humano que peque morirá, o sea, incluyendo todo su ser. Y esto ya tiene una implicación teológica, ¿no? Entonces, yo defiendo esa parte que Casiodoro es hijo de su tiempo, él tiene una formación, pero también él es creyente, él tiene una genuina experiencia de fe, además fue pastor, y algo que le impulsa mucho a trabajar en su versión es esa visión pastoral, ¿no? No es un traductor que nada más se dedica o por pura curiosidad quiere hacer una versión, una traducción. Él quiere poner la palabra de Dios en las manos de sus compatriotas para que se edifiquen con la palabra y que también sea un recurso para evangelizar, para compartir el evangelio. Entonces, no es una traducción perfecta. Y es importante mencionar que no existen versiones inspiradas, ¿no? No cometamos el error que cometieron los judíos con la Septuaginta, que cometió la Iglesia Católica con la Vulgata. Mucho tiempo sostuvo que no tenía error, y en el siglo XVI 2 papas la revisan, el Papa Sixto, el Papa Clemente, y ¿qué creen? Le encontraron errores, ¿no? Por eso a partir de esas 2 revisiones se conoce la Vulgata como la Vulgata Sixto Clementina, y los cristianos evangélicos hemos cometido el mismo error de pontificar, de suponer que hay versiones inspiradas o revisiones, ¿no? No, es que la revisión 1909, es que la 60, es que... Y entonces medimos todas las versiones con una traducción o con una revisión y pues como una situación muy subjetiva, como lo hacía ver nuestro hermano Yatensi, ¿no? No puedo yo poner una versión, porque esa es la que yo he leído durante 20, 30 años, como la regla o el parámetro para medir todas las versiones. Entonces yo creo que esto amplía un poco ese panorama y bueno, no tenía a la mano Casiodoro otros recursos más los que usó para hacer su traducción. Ok, muchísimas gracias. Bien, bueno, acá hacemos un paréntesis para nuevamente dar la bienvenida a todos los que están con nosotros. Hay gente del norte, del sur de México, tenemos algunos conectados de otros países como España, ¿verdad? Y bienvenidos. Y gracias por sus comentarios, las preguntas. Hay saludos para los ponentes aquí en el chat de Facebook, así que sean todos bienvenidos y bueno, sus preguntas son bienvenidas. Bueno, lo que hemos escuchado hasta aquí ha sido muy interesante y yo creo que hay mucha tela de dónde cortar como para tener aquí un poquito de café y estar platicando y un buen tiempo. Es una temática sumamente interesante. Tenemos una traducción bíblica por diversos factores, ¿verdad? Que se van a dar en la historia, pero hemos coincidido que hay una base misional a partir de la Reforma que provoca la traducción al texto en español. Pero en segundo lugar, tenemos dentro de todos los textos en español lo que ya hemos escuchado, un trabajo monumental, ¿verdad? Que vamos a conocer como la tradición Reina Valera, que ya se ha señalado, ¿verdad? No es una Biblia perfecta, pero es una Biblia que ha puesto base y ha formado la fe. Aquí en el chat mucha gente dice, ¿verdad? Que cuando recuerdan el texto bíblico es un versículo de Reina Valera.
¿verdad? Y por aquí hay una pregunta, ¿verdad? Que debemos señalar. Hay una pregunta por aquí. Antes de pasar a la siguiente pregunta sobre las traducciones contemporáneas, que ya el doctor Yatensi por ahí ya metió aquí, ¿verdad? La temática. Hay una pregunta por aquí recurrente sobre la Biblia alfonsina. No sé si el doctor Yatensi o el profesor Fermín quieren hacer un breve comentario respecto a esto. Dice, ¿qué piensan respecto a la Biblia alfonsina? Entonces, no sé si alguno de los dos tenga algo que comentar en esta línea o dejamos esta pregunta para responder al final. Dejo aquí abierto el... Me gusta, hermano Yatensi, decir algo al respecto. Francisco. Gracias. La Biblia alfonsina es lo primero que conocemos, aunque en realidad se habla de una Biblia prealfonsina, porque se han encontrado manuscritos en la Biblioteca del Escorial que son anteriores a al trabajo de Alfonso X el Sabio. Y estos manuscritos fueron hechos por judíos que vivían en la península y es lo que se conoce como Biblia prealfonsina. Entonces, pero Alfonso X el Sabio, como ya lo dijimos, él tiene un proyecto de escribir una historia general, que así le llama, es decir, una historia universal, y terminar hablando de la historia de lo que todavía no es España, que todavía son reinos que están separados y que van a conformar la España que después vamos a conocer a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Entonces, dentro de esa visión de Alfonso X, pues él, como creyente que es, como católico, pues la fuente para él fidedigna de la historia antigua, pues es la Biblia, ¿no? Entonces, por eso la incluye dentro de este proyecto. El texto que va a usar fundamentalmente como base es la Vulgata. Lo que resulta realmente es como una especie de paráfrasis del texto, más que una traducción literal. No tengan la idea de que cuando hablamos de Biblia alfonsina es una Biblia completa y literal, ¿no? Sino es una paráfrasis de la historia bíblica. En algunas partes se ha podido comprobar que hay una traducción directa de manuscritos hebreos, como ya lo dije hace rato, en su corte. Hay judíos muy calificados que conocen el idioma hebreo y que participan en este proyecto. Tiene mucha gente trabajando en este proyecto. Ahora, esta Biblia no es una Biblia para que se consumiera de manera general, o sea, era una Biblia que muy pocos iban a tener el privilegio de leer. Hay que tomar en cuenta que estamos en una época donde cualquier texto bíblico, y sobre todo si está en latín o es una versión al castellano del siglo XIII, pues solamente gente muy selecta, gente de la corte, tendría acceso. Muchos de estos materiales, cuando hablamos de estas Biblias, sobre todo antes de la invención de la imprenta, porque hay que recordar que todavía no hay imprenta, es un manuscrito, no es que van a proliferar las copias para que todo el mundo tenga una copia, y además no es todavía la reforma protestante va a impulsar, va a promover este trabajo de traducción con la finalidad de que estos ejemplares, ya sea Nuevo Testamento o Biblia en cualquier idioma de Europa, llegue a las manos de muchos creyentes. Entonces estamos hablando de un proyecto, vamos a decir, muy elitista, por llamarlo de alguna manera. Son muy pocos los que se van a beneficiar de este trabajo, pero bueno, tiene su lugar en la historia de las traducciones porque está abriendo una brecha. Ese es el punto de partida para empezar a hablar de las versiones castellanas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, prácticamente, pues ahí está la respuesta sobre la Biblia alfonsina. Y pues bueno, espero que aquí la persona, ¿verdad?, que nos ha estado preguntando, pues haya tomado la nota y dado respuesta. Y como decimos, ¿verdad?, a veces una respuesta nos puede llevar a otras preguntas, ¿verdad? Y el tiempo es lo que aquí nos va llevando poco a poco, pero espero que todos estemos aprendiendo, profundizando en estos espacios que son precisamente para esto, para aprender, para dialogar y profundizar en nuestras convicciones. En este lado, ¿verdad?, yo quisiera aquí preguntarle al doctor Yatensi específicamente respecto a este lado. Usted comentó, hermano, ¿verdad?, que la lengua va avanzando, que verdad que junto con la cultura la lengua se desarrolla y eso ha provocado el surgimiento de nuevas traducciones. Tenemos actualmente en español, ¿verdad?, muchísimas traducciones
muchísimas traducciones al español que pudiéramos mencionar, además de la Reina Valera, ¿verdad? Tenemos la versión actual, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, entre muchísimas otras más que están al español. Y entonces, esta cuestión yo quisiera, ¿verdad?, aquí preguntar si realmente no... ¿será que no hay, será necesaria, verdad? Lo digo porque en este caso el doctor Yatensi está involucrado, ¿verdad? Liderando esta traducción nueva que está promoviendo. Entonces, hermano Yatensi, ¿es necesaria una traducción más al español? Esa es la pregunta. Y lo digo porque algunos críticos, ¿verdad?, señalan que probablemente se caiga en peligros de confusiones al existir tanta maneras de decir una misma palabra en una traducción. Dice, a lo mejor provocamos más confusión que claridad. Sin embargo, yo lo quiero abrir aquí, se lo quiero preguntar directamente para que todos nosotros pues podamos responder. Le dejo lugar. Sí, bueno, un comentario de un minuto para comentar algo que dijo Francisco. Yo estoy muy de acuerdo que Casiodoro es hijo de su época y lo que él hizo hay que aplaudirle de pie. Es un trabajo monumental que él hizo lo suyo, con lo que tenía, con su formación. Hay que sacarse el sombrero ante Casiodoro. Pero yo todavía insisto en algo, porque tuve esa experiencia cuando era estudiante, de comparar la Vulgata Latina con la Reina Valera y un poquito con trazos de la Biblia del Oso. Y, o sea, sí, hay textos, por lo menos que se ve ahorita en la Reina Valera, que tiene expresiones que no son directamente al griego. Uno va al griego y no están ahí, esas palabras no están en griego, pero sí está en latín. Y eso lo he visto muchas veces y lo habíamos visto antiguamente. Hay varios biblistas que señalan en su teoría, porque tenemos la palabra de Casiodoro que él dice, claro que lo dice en su prefacio, eso estoy totalmente de acuerdo con Francisco, que él consultó con las lenguas originales, con textos, el texto Recetu, con el texto masorético, y le creo. Pero también hay que entender la lógica de un traductor. Siempre un traductor, cuando está traduciendo lenguas muertas en desuso, tiene que ya acudir a un parámetro de una Biblia ya traducida. O sea, ver cómo se tradujo, como una forma de camino. Entonces, siempre hay la teoría, en base a la experiencia lingüística, que sí, él tampoco, no menciona mucho la Vulgata Latina, tal vez dice que nunca la usó para traducción, pero es obvio que usó ese camino para poder usar los manuscritos en griego y en hebreo. Entonces, el único que sabe la verdad, es Casiodoro, pero ya está muerto. Hay que preguntarle cuando vayamos al cielo a él cómo hizo esto. Pero más allá de esta sospecha, su traducción es espectacular en su momento y hay que darle un premio grandísimo y decirle gracias por lo que él hizo, abrió camino. Después viene un hombre que para mí es muy importante, Cipriano de Valera, que él ya comienza a hacer ediciones posteriores, el trabajo de él es impecable, va actualizando el texto antiguo. Y también hay que ver que Casiodoro también tradujo libros que ahora se llaman deuterocanónicos, los tradujo también. Y cuando uno revisa la Biblia del Oso, también tiene los libros deuterocanónicos y más libros que los 7 famosos deuterocanónicos que usa la Iglesia Católica. Bueno, ese era un comentario aparte. Ahora, yo he visto en varias traducciones que las traducciones más antiguas tienden a ser literales. Las traducciones más nuevas, como las católicas y las protestantes, tienden a ser más dinámicas. Y entre más avanzan las décadas, más dinámicas son que literales. En el mundo católico yo veo 2 Biblias que tienden al modelo de la Reina Valera en cuanto a un método literalista de traducción, que es la de Alonso de Choque, el peregrino. Él hizo una traducción literal bastante buena, es buena. Inclusive yo me atrevo a decir que mejor que la Reina Valera en cuanto a una traducción literal, Alonso de Choque, y también que él fue un jesuita en la línea católica, y también el padre Boisma, el doctor Boisma, un francés jesuita que inició la traducción de la Jerusalén al francés, también usa una línea de traducción más literal. Pero ya otras versiones
tanto protestantes como la lenguaje actual, la PDT, e inclusive una católica, la Biblia latinoamericana, ya usan una traducción más dinámica, que ya no importa traducir palabra por palabra, sino rescatar el primer sentido de la oración y ponerlo en un castellano mucho más actualizado. Entonces, esto se está dando porque la complejidad de una traducción fidelina de una lengua muerta, que tenía su propio giro lingüístico, su propia cosmovisión, su propia estructura morfológica, a una lengua que tiene otra estructura semántica. Entonces se acude más a una traducción más directa, más dinámica. Y yo prefiero las traducciones más actuales, porque nos rescata más el primer sentido que ser fiel a una palabra. Bueno, pero eso es parte de la discusión. Nosotros hicimos una vez, hace años, unas encuestas a los jóvenes. Estamos observando un fenómeno bastante alarmante, que ya los jóvenes no leen la Biblia. Ya no leen la Biblia. Y se le pregunta a los jóvenes por qué no leen la Biblia, dicen porque no las entendemos. Hay expresiones que ya no entienden. Entonces, y también a veces las traducciones literales son fieles al texto griego hebreo y son muy forzadas. Entonces, al traducir algo literal de una lengua muerta diferente, se ve que la traducción es muy dura, es muy acuñada, es muy pesada, no es fácil, no corre rápido, no es transparente. Entonces, por eso se acude a traducciones mucho más dinámicas, para tratar de adaptarnos más a las lenguas modernas, que son más rápidas, más ligeras, fluyen más. Entonces, por eso se está acudiendo a esos tipos de traducciones. A mí me gusta mucho la lenguaje actual. La Dios habla hoy es una traducción dinámica bastante buena. También la PDT, también la Biblia latinoamericana, que es ya mucho más una paráfrasis para América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Ya aquí, ¿verdad? Nuestros hermanos que nos acompañan ya están muy metidos en el tema. Hay muchas preguntas, ¿verdad? Quisiéramos hacerlas todas, aunque con lo que se ha estado diciendo ya han habido respuestas, ¿verdad? Algunos preguntan sobre cuál versión recomienda. Ya se ha estado comentando algunas cosas. Y yo creo que hay dos preguntas por acá, ¿verdad? Hay una pregunta importante por acá para el hermano Francisco, el hermano Fermín. Pregunta la pastora Ogla, pregunta si es cierto que en la Reina Valera se forzaron algunos textos para justificar temas teológicos como la predestinación y la Trinidad. No, yo creo que no es así. Miren, yo he puesto el siguiente ejemplo. Reina Valera, vamos a decir, Reina Valera 60. La leemos diferentes confesiones, bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, independientes de los independientes. Leemos la misma Biblia, pero no predicamos lo mismo ni creemos lo mismo. ¿Por qué? Porque la leemos y la interpretamos de manera distinta. O sea que el tema de la exégesis, el tema de la hermenéutica juega un papel muy importante. O sea, no es la versión, no es la traducción lo que determina siempre una doctrina. Entonces, con la misma Biblia puedo yo demostrarles, Reina Valera 60, que la salvación se pierde o que no se pierde, que hay dones espirituales o que no hay dones espirituales, usando la misma Biblia. ¿De qué depende esto? De la argumentación, de la exégesis, de la hermenéutica, los prejuicios teológicos, religiosos, ¿no? Y además no hay que olvidar que Casiodoro no era calvinista. Había una pugna ahí con los calvinistas. Entonces, yo creo que no es precisamente que la Biblia de Casiodoro tuviera eso. Ahora, también es inevitable que en algún momento la perspectiva teológica de un traductor pueda verse reflejada en algún texto, pero insisto, de ahí por qué la necesidad de la revisión. No hay que olvidar que es una Biblia que se ha revisado, creo que no, que yo sepa, no hay otra versión en español que se haya revisado tanto como esta, y que, vaya, si habláramos de ese sesgo doctrinal, pues en todo caso tendríamos que encontrarlo en la misma Biblia de los, ¿no? Ahora, ya rápido nada más menciono que no pasemos por alto que este año estamos cumpliendo 480 años de la publicación del primer Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. No quería que pasara inadvertido.
y la Sociedad Bíblica de España publicó, perdón, el comercial, un facsímil de esta Biblia. Es un facsímil muy bonito que se está comercializando en México, por si a alguien le interesa, porque incluso reproduce la misma tipografía. Y para quienes son amantes de poder consultar directamente el texto, podrán también apreciar el español del primer cuarto del siglo XVI. Y es el Nuevo Testamento que abre brecha en el camino de la traducción del Nuevo Testamento. Después viene el de Juan Pérez de Pineda, Casiodoro, la revisión de Cipriano, y así, ¿no? Nos seguimos. Pero no quería que pasara inadvertido, pero la pregunta como tal, yo creo que yo no me atrevería a decir que haya así un sesgo doctrinal directo en ese tema. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, y también hay muchas preguntas, ¿verdad? Yo le agradezco a toda la gente que está escribiendo. Hay una buena dinámica aquí en el chat. Hemos estado mirando bastante. Sin embargo, ¿verdad? Que hay una pregunta para el doctor Yatensi, ¿verdad? Y lo que hemos, por la cuestión de la traducción, ¿verdad? Nuestro hermano, yo entiendo, yo creo que el mismo evangelio, ¿verdad? Es una traducción. Juan dice que el verbo se hizo carne. Entonces la fe es un acto, digamos así, de traducción que habita entre nosotros, se hace comprensible a nosotros, y eso lleva, ¿verdad?, propiamente a esta dinámica que hemos estado mirando del ejercicio de la traducción, ¿verdad? Y hermanos, si preguntan directamente aquí respecto a al proyecto de traducción que usted está liderando, ¿verdad? Que está liderando, preguntan que cómo va, para cuándo se termina, hacen esta pregunta, y yo quisiera con esto, ¿verdad?, darle ese paso a este momento para que nos hable un poco de ese ejercicio de traducción en el que en este momento usted se encuentra junto con todo un equipo. Sí, antes de responder la pregunta, quiero dar un minuto sobre el término de la predestinación, que muy bien lo respondió Francisco, y quiero agregar algo. Mire, esto a veces yo peleo con los diccionarios del griego, del hebreo, del latín, porque uno va a un diccionario y encuentra una palabra griego, latín y dice esto. Si usted va a un diccionario sencillo y busca la palabra prorizo, apuesto mi cabeza que los diccionarios sencillos, prácticos, traducen prorizo, predestinar. Y estamos seguros. Y en latín es predestinar, es prae, también sigue la misma línea, predestinatio, en latín. ¿Cuál es el problema? Que el latín latinizó el griego. Porque si hay una lengua muy parecida al griego es el latín, porque también tiene los mismos casos de declinación. El latín y el griego tienen un parecido en cuanto a la estructura morfológica de la lengua, en cuanto a declinar una palabra. Y va por la misma línea, porque el latín es hijo del griego. Ahora, pero cuando se revisa el diccionario mucho más especializado de tomo, encuentra que una palabra puede tener más de 7 hojas de posibles traducciones, porque le hacen un seguimiento de cómo nació la palabra en el siglo V a.C., cómo se forma en el siglo IV. Y la palabra prorizo, predestinar, antes no era predestinar, era llamar, invitar, convocar. Después fue tomando otros giros semánticos, lingüísticos, y ahí se confundió con el latín, que ya significa predestinar. Entonces hay que ver si la traducción de esa palabra prorizo es realmente predestinar o es mejor llamar. Eso es complicado. Las lenguas muertas sí que es un dolor de cabeza porque no se sabe con precisión qué significaba cada palabra en su momento de su origen, de su formación. Y hay muchas palabras en griego que posiblemente significó una cosa antes del latín, pero el latín latinizó el griego. Ese es otro tema bastante complicado. Sobre el proyecto de la traducción, ahora sí voy a esa pregunta, nace en el CEMISUR con los docentes, con un equipo especial, y el objetivo es colocar una traducción con un lenguaje más contemporáneo. Ya hay nuevas palabras en el siglo XXI, en el castellano, que son las que se usan más que las palabras que están en las Biblias de hace 20, 30, 40 años. El intento es conservar el primer sentido de la Biblia y ponerlo en un lenguaje mucho más contemporáneo sin dañar el corazón de la revelación o de la inspiración. Entonces, aquí me gustaría
que Esther, que ella es la que está junto conmigo metida en el proyecto, explicara el porqué de esa traducción, si es posible, Javier. Adelante. Claro que sí, muy buenas noches. El diálogo está muy bueno y los comentarios de aquí estoy acompañando también, Javier, están súper buenos. Y gracias a todos por acompañarnos y gracias también por permitirnos este espacio para presentarles así un poco más, de manera un poco más clarita y más dinámica la TCB. La TCB, que es la traducción contemporánea de la Biblia, que es el proyecto que estamos trabajando actualmente desde Semisud, nace dentro de un proyecto más grande que se llama Proyecto Evangelio, justamente porque el evangelio viene de esa palabra griega que es anunciar un mensaje que transforma toda la existencia humana. Y es esta nuestra misión como cristianos, anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y el Señor puso ese sueño en el corazón del doctor Yatense y que se compartió con muchos de nosotros y nos adueñamos de ese sueño y empezamos en la pandemia, en un momento de tanta crisis y dificultad mundial. Dios en medio de la oscuridad, en medio de las tribulaciones también, Él siempre manda una luz y así nace el proyecto Evangelio. Y el producto más fuerte del proyecto Evangelio, claro que sí, es la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia. Y me gustaría compartirles así rapidito la página de este proyecto, es Proyecto Evangelio con doble G .org. Y aquí usted entra en la página y usted va a encontrar la traducción, porque estamos haciendo es una traducción que está en proceso todavía, pero no queríamos tardar muchos años para compartir esa buena noticia con ustedes. Entonces, a cada mes sale un nuevo libro y apenas vamos traduciendo, vamos compartiendo con todos ustedes para que ustedes nos acompañen en ese proyecto en todo el tiempo. Entonces, si ustedes entran aquí en la página, van a encontrar la misión del proyecto, quién dirige el sueño, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestras redes sociales. Pero aquí hay la parte más importante que es el corazón de este proyecto, es donde dice Nuevo Testamento TCB. Y aquí ustedes pueden entrar y descargar los libros de manera gratuita. Ya estamos con casi todo el Nuevo Testamento traducido y disponible para que ustedes puedan leer. Entonces aquí ustedes entran en Nuevo Testamento TCB y todos estos libros que están coloridos aquí ya están disponibles. Solo nos falta aquí ahora 4 libritos que este año se está concluyendo, pero ustedes pueden entrar y aquí cada libro tiene una portada especial de un artista cristiano latinoamericano que hace una portada independiente para cada uno de estos libros y ahí usted puede entrar aquí. Cada uno de estos libros también viene con una introducción generosa, explicando las teorías de formación, actualizando también el lector de cómo, quién escribió, cuándo se escribió, cuáles son las teorías que se dice sobre este libro, cuál es la teología de cada uno de los libros. Cuando entran también aquí, ustedes van a encontrar esas introducciones están hechas por teólogos y pastores de toda Latinoamérica. Y cuando entran aquí en cada uno de nuestros libros también, ustedes pueden descargar gratuitamente y también hay una cosa que es muy preciosa en la TCB y que creo que sirve como un diccionario también, es una Biblia de estudio de alguna forma gracias a esto, que es las notas al pie de página. Si usted va pasando aquí, va a encontrar toda una introducción generosa para cada uno de los libros. Y cuando entra en los libros, aquí por ejemplo, eh, aquí en Mateo, voy a darle el ejemplo de Mateo por cuestión de orden del Nuevo Testamento, pero cada vez que hacemos un cambio significativo en una palabra, por ejemplo, en la traducción que viene del griego, hay una nota explicativa al pie de página diciendo cuál es la palabra griega, de dónde viene esa palabra griega y cuál es el significado un poco más amplio de esta palabra y así se entiende por qué hubo estos cambios en la traducción también. Esa traducción, así como ustedes pueden leer aquí y descargar, ustedes también pueden leer directamente de la página, elige aquí Mateo capítulo 1, versículo y elige aquí pueden leer de nuestra página también cada uno de los versículos, las notas al pie de página también viene añadidas aquí en esta versión. La idea es, como mencionaba el doctor Yatense, es una traducción dinámica con lenguaje muy fresco, muy fluido, para que los jóvenes puedan leer con facilidad, para que cualquier persona pueda leer la Biblia con claridad. También tenemos aquí en la traducción
algunos especiales que se lanza por temporada. Por ejemplo, tenemos aquí el especial de Navidad y algunas personas dicen, es que Jesús no nació en diciembre, y es cierto. Y en nuestro especial de Navidad, por ejemplo, explicamos de dónde viene diciembre, de dónde viene el árbol de Navidad o de Semana Santa. También tuvimos un especial muy lindo. Y como se habló mucho aquí hoy sobre la Reforma Protestante, en octubre sacaremos un especial más sobre la Reforma Protestante y qué significó eso para las traducciones bíblicas. Y tenemos una cosa también muy especial aquí que está en etapa de producción, como todo nuestro proyecto aún, pero es la versión cómic también. Algunos libros ya está saliendo una versión cómic para que podamos leer la Biblia de manera mucho más divertida, mucho más colorida, mucho más fresca. Uno de los cómics, por ejemplo, es el cómic de Primera de Juan, fue uno de nuestros primeros libros publicados. Y no es un cómic como sí, hay varias versiones de la Biblia ilustrada o versiones incluso en cómics, pero separa solo algunas porciones de la Biblia, las porciones más narrativas de historia, y hace un cómic solo de esas porciones. La propuesta nuestra no es esta, la propuesta nuestra es que sea la Biblia así, tal cual, palabra por palabra, versículo por versículo, pero con dibujos, con color, con ilustración, para que nuestra generación emergente principalmente pueda leer la Biblia de una manera mucho más placentera, de una manera mucho más dinámica, y que podamos rescatar, como decía el doctor Yatensi, en nuestras generaciones emergentes el deseo por leer la palabra de Dios. Aquí en nuestra página ustedes van a encontrar muchas cosas, por ejemplo, la Biblia para leerla, comparando el texto griego con el texto en el español, porque nuestro objetivo es sí rescatar esa prioridad de los idiomas originales. Tenemos un diccionario TCB también desde el griego porque estamos en una etapa de producción del Nuevo Testamento. Entonces, por ahora, el diccionario contempla la versión griega hasta que lleguemos al Antiguo Testamento para entrar con el hebreo y arameo. Pero este es nuestro proyecto, ustedes pueden entrar, es totalmente gratuito, ustedes pueden leer, descargar, comentar, participar con nosotros. Estamos con algo muy especial este mes, aquí ustedes en la página pueden conocer quiénes somos y con mucha más riqueza de detalles también nuestro proyecto. Estamos con algo muy especial, una invitación y aprovecho aquí el espacio para hacer una convocatoria abierta, que es todos ustedes que aman la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios y quieren hacer devocionales de la Biblia. Estamos abriendo una convocatoria para cualquier persona que quiera escribir devocionales de la Biblia desde la TCB. Elija tu versículo favorito y escríbanos a devocional@proyectoevangelio.org, y ustedes todos pueden participar de ese sueño y producir contenidos bíblicos y de edificación a través de esta versión. Así que nuestro objetivo es difundir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Empezamos también ya una versión hacia otros idiomas, pero el objetivo principal, como hablamos aquí, es desde los idiomas originales hacia el español en un lenguaje contemporáneo, actual, fresco, comprometidos con el primer sentido del texto, porque creo que algunas traducciones dinámicas, por esforzarse mucho para actualizar el lenguaje, a veces extiende un poco también el sentido original del texto. Y nuestro objetivo es mantener un equilibrio muy fuerte entre el griego, entre el primer sentido del texto y la contemporaneidad del lenguaje. Entonces, por eso hay las notas al pie de página explicando cada palabra griega donde hay cambios significativos para una claridad y también para honrar la inspiración de la palabra de Dios que rige nuestras vidas. Así que muchas gracias por la oportunidad. Espero que todos sigan nuestra página, síganos en las redes sociales, porque todos los días lanzamos contenidos relacionados con traducción bíblica, con la palabra de Dios, para edificación de todos ustedes. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, maestra Esther, que bien explicado, presentado. Hay muchísimas reacciones aquí en el chat, hay muchas preguntas a las que tal vez se le pueda dar seguimiento. Así que pues ahí está el proyecto Evangelio. Qué bueno es saber que este esfuerzo misional de traer la palabra a nuestro idioma, a nuestro lenguaje, sigue fluyendo, sigue siendo
¿verdad? Así que nosotros podemos tener estas Biblias históricas, ¿verdad? Que nos representan una gran tradición y herencia, como lo es la tradición Reina Valera. Podemos mantenerla, sin embargo, podemos mirar hacia adelante y ver estos esfuerzos contemporáneos para alcanzar una nueva perspectiva, una nueva generación, y convertir también, ¿verdad?, en un puente para que el Evangelio llegue. Damos gracias a Dios por este tipo de esfuerzo, y pues bueno, también quiero dar gracias a Dios, en este caso, pues a nuestro hermano Francisco Fermín, ¿verdad? Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Quiero decir que el día 9 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Atkinson, Ciudad de México, vamos a tener una exposición bíblica que precisamente nuestro profesor va a estar presentando. Así que quiero invitar a todos para que apartemos el tiempo, sábado 9 de septiembre, estar ahí para aprender y profundizar con algunas clases, algunas conferencias simultáneas, pero sobre todo con una exposición, ¿verdad?, de aquellos documentos que le dieron forma al texto que hoy tenemos en mano. Sábado 9 a las 10 de la mañana. Y pues también quiero agradecer al doctor Yatensi, ¿verdad?, que apartó su tiempo para estar con nosotros y presentarnos y motivarnos en esta área. Así que, bueno, yo quiero dejar el lugar aquí a ambos para que se despidan, nos saluden, comenzando por el doctor Yatensi. Bueno, agradecerle a usted, Javi, por esta invitación al instituto, a la universidad, también a mi colega Francisco, y felicitarlo por ese amor que tiene por la palabra, por ese museo, y yo creo que los dos tenemos algo que nos une, el amor por la Biblia, y nos amamos la Biblia, ¿verdad? La amamos, también Esther, y también otras instituciones. Un saludo muy fuerte a todos ustedes que nos han estado escuchando y viendo. Profesor Fermín. De igual manera, muchas gracias por la invitación y haber tenido esta oportunidad de diálogo con mi hermano Yatensi Bonilla. Lástima que por las limitaciones de tiempo y espacio no podemos hablar con más profundidad de otros temas, pero ya habrá otra oportunidad, y aprovecho para invitarlos el próximo viernes 7:30 aquí en Papiro 52. Vamos a inaugurar una nueva exposición, vamos a presentar una edición limitada de una Torá que produjeron los judíos, y lo voy a hacer dentro de un contexto de otras versiones de mi colección de didascalia. Están cordialmente invitados. Va a estar con nosotros el doctor Pagán y David Coyotl en esta inauguración, y esta exposición va a estar hasta mediados de septiembre. La entrada es libre, quienes quieran venir a ver estas Biblias, nos va a dar mucho gusto. Y bueno, muchas gracias a nuestros amigos y hermanos que hicieron preguntas. Una disculpa porque no tuvimos el tiempo para responder todo, pero muchas gracias, tocayo, por esta invitación, y reciban un fraternal saludo. Muchísimas gracias, y nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron, ¿verdad? Y la dinámica, Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo diálogo. Va a estar con nosotros invitados también de lujo para seguir hablando de este libro tan hermoso como es la Biblia. Así que nos vemos la próxima semana, en esta ocasión, el día jueves. El día jueves nos miramos a las 8 de la noche. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga grandemente. A nuestro ponente nuevamente, muchísimas gracias. Bendiciones.